Ecuación de Bernoulli. Para hablar de la ecuación de Bernoulli, primero tenemos que hablar sobre el principio de Bernoulli, que nos dice que dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Así que, dentro de una tubería horizontal de agua que cambie de diámetro, las regiones donde el agua se mueve más rápido se encontrarán a menor presión que las regiones donde el agua se mueve más lento. Esto a muchas personas les parece contrario a la intuición, ya que asocian una gran velocidad con presiones altas. La ecuación de Bernoulli es esencialmente una manera matemática de expresar el principio de Bernoulli de forma más general, tomando en cuenta cambios en la energía potencial debido a la gravedad. Un fluido, tanto en un punto 1 como en un punto 2, tendrá tres tipos de energía, las cuales son las siguientes. Primero, tenemos lo que es la energía cinética, y esta es la energía debida a la velocidad y masa que posee un fluido. Esta está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. También tenemos lo que es la energía potencial o también llamada gravitacional. Esta es la energía debida a la altitud que un fluido posee. Esta la podemos obtener multiplicando la masa por la gravedad y por la altura. Por último, tenemos la energía de presión. Esta es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. Esta la podemos obtener multiplicando la presión por la división entre la masa y la densidad del fluido. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la ecuación de Bernoulli. Y en nuestro estudio sobre fluidos hemos destacado 4 parámetros, lo cual es la presión, la densidad, la velocidad y la altura, sobre algún nivel de referencia. Y el primero en establecer la relación entre estas cantidades y su capacidad para describir fluidos en movimiento fue el matemático suizo Daniel Bernoulli, y los pasos que condujeron al desarrollo de esta relación fundamental se pueden comprender considerando la figura que se muestra en pantalla. Puesto que un fluido tiene masa, debe obedecer a las mismas leyes de la conservación establecidas para los sólidos. En consecuencia, el trabajo necesario para mover cierto volumen de fluido a lo largo de la tubería debe ser igual al cambio total en energía potencial y cinética. Consideramos el trabajo requerido para mover el fluido del punto A al punto B en la figura que se muestra en la pantalla. Y dice que el trabajo neto debe ser la suma del trabajo realizado por la fuerza de entrada, el trabajo negativo efectuado por la fuerza de resistencia. Y como se observa, dice que el trabajo neto es igual a fuerza 1 por distancia 1 menos fuerza 2 por distancia 2. Pero la fuerza 1 es igual a presión 1 por área 1 y fuerza 2 es igual a presión 2 por área 2. De modo que el trabajo neto es igual a presión 1 por área 1 por distancia 1 menos presión 2 por área 2 por distancia 2. Y el producto del área y la distancia representa el volumen del fluido que se mueve a través de la tubería, puesto que este volumen es el mismo en la parte inferior que en la parte superior de la tubería, y podemos sustituir que el volumen es igual a área 1 por distancia 1 o la área 2 por distancia 2, y obtener que el trabajo neto es igual a presión 1 por volumen menos presión 2 por volumen igual a presión 1 menos presión 2 por volumen. La energía cinética E de un fluido se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Puesto que la masa permanece constante, únicamente hay un cambio en la energía cinética que viene siendo delta E debido a la diferencia de velocidad del fluido. Nos lleva a la siguiente fórmula, que delta E es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. La energía potencial de un fluido a una altura h sobre algún punto de referencia se define como masa por gravedad por altura, donde masa por gravedad representa el peso del fluido. El volumen del fluido que se mueve a lo largo de la tubería es constante. Por consiguiente, el cambio de energía potencial es el resultado del incremento de altura del fluido de H1 a H2, donde
Delta E es igual a masa por gravedad por altura 2 menos masa por gravedad por altura 1. Ahora estamos preparados para aplicar el principio de la conservación de energía, donde el trabajo neto realizado sobre el sistema debe ser igual a la suma de los incrementos en energía cinética y energía potencial. Por lo tanto, tenemos que trabajo neto es igual a delta K más delta U, donde delta K es igual a la energía cinética y delta U a la energía potencial. Lo que nos lleva a la siguiente fórmula, que es presión 1 menos presión 2 por el volumen es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más la masa por la gravedad por altura 2 menos la masa por gravedad por altura 1. Si la densidad de fluido es P minúscula, podemos sustituir la velocidad, que es igual a masa entre densidad, lo que nos da la siguiente fórmula. Presión 1 menos presión 2, que está multiplicada por la división de la masa entre densidad, que es igual a 1/2 por la multiplicación de masa por velocidad 2 al cuadrado, menos 1/2 por la multiplicación de la masa por velocidad 1 al cuadrado, más masa por gravedad y altura al cuadrado 2 menos masa por gravedad y altura 1. Si se multiplica por densidad entre masa y se ordenan los términos, se obtiene la ecuación de Bernoulli, lo cual está seleccionada en la siguiente fórmula. Presión 1 más densidad por gravedad y por altura 1 más 1/2 por la multiplicación de densidad y velocidad 1 al cuadrado. Esto nos daría igual a presión 2 más densidad por gravedad y altura 2 más 1/2 por la multiplicación de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. En vista de que los subíndices 1 y 2 se refieren a dos puntos cualesquiera, la ecuación de Bernoulli se puede enunciar en una forma más simple, como presión más densidad por gravedad y altura más la multiplicación de 1/2 por la densidad por velocidad al cuadrado, que es igual a la constante de la ecuación de Bernoulli. Lo cual esto quiere decir que la ecuación de Bernoulli se aplica en casi todos los aspectos del flujo de fluidos y la presión de la P debe reconocerse como la presión absoluta y no la presión manométrica. Recuerda que la P minúscula es la densidad y no el peso específico del fluido, donde se observa que las unidades de cada término de la ecuación de Bernoulli son unidades de presión.